Mi nombre es Marvin Mayorga, pertenecemos al Ministerio de la Primera Iglesia de Dios acá en el estado de Rhode Island. Aquí estamos trabajando arduamente en lo que es el Ministerio de Radio. Agradecerle a todos ustedes por compartir nuestras transmisiones, nuestros videos. Búsquenos en las redes sociales como Marvin de Mayorga. Ahí va a encontrar este y otros videos que serán de gran bendición para su vida. Mi deseo y propósito es que reflexionemos juntos acerca del manual que es la poderosa palabra de Dios, para que podamos ser mejores y analizar mejor la vida. Así que nuevamente gracias, comparta el video, mándeselo a alguien, no tenga ningún temor y juntos podemos predicar esta poderosa palabra de Dios. La reflexión de hoy, continuamos en este tema, vivamos sabiamente. Hoy pertenece a otro capítulo más de esta serie que estamos llevando a cabo, donde yo sé que Dios va a hablar a su vida de una manera muy especial, enfocado siempre en el Salmo 90, verso 12, donde el salmista dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vivamos sabiamente con nuestra forma de ser, vivamos sabiamente con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de mirar, con nuestra forma de caminar en la vida. Tenemos que vivir sabiamente, sabiendo que los días son malos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de decisiones, tiempos donde todo el mundo se ofende rápidamente. Hoy nos ofenden también. Entonces tenemos que vivir sabiamente cómo encontramos nosotros el caminar diario. ¿Por qué? Porque necesitamos del manual que es la poderosa palabra de Dios. Y para eso tenemos que madurar. Y madurar pues se logra a través de un crecimiento en la poderosa palabra de Dios. Una persona que actúa y se enoja rápidamente es porque no ha madurado, no ha entrado todavía en esa etapa de madurez espiritual y madurez, bueno, como usted lo quiera ver, pero necesitamos madurar para entrar en otro nivel que Dios nos quiere llevar. Así que vivamos sabiamente. Hoy vamos a estar en una de las cartas que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo 4, verso 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conducíos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Vivir sabiamente es vivir con sabiduría, es vivir como debemos de vivir, analizar, pensar antes de actuar. No hablemos y después pensemos. Tenemos que pensar antes de hablar para que nosotros podamos hacer las cosas con excelencia. Vivir sabiamente es vivir en santidad. Eso es lo que el apóstol Pablo recomienda. Es lo que nos identifica como verdaderos hijos de Dios. No es solo decirlo, no es solamente platicarlo, es actuarlo, es demostrarlo con nuestra forma de hacer, con nuestro comportamiento. ¿Cómo yo puedo decirle a usted que yo practico la santidad si solamente me escucha decirlo, pero vivo otra vida, llevo otra forma de pensar, camino diferente, no ayudo a nadie, hablo de todo el mundo? Entonces necesitamos aprender. Esto es lo que marca la diferencia de los demás, de las personas que no lo practican. Es estar apartados del pecado, de las cosas que no le agradan a Dios, de aquellas cosas que le desagradan, porque Él es santo y por lo tanto sus hijos deben de ser santos. En el verso 7 del capítulo 4 de Tesalonicenses dice: pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Vea, esto es lo interesante, que Dios no nos ha llamado a nosotros para que andemos haciendo lo que se nos dé la gana. O sea, yo hago lo que quiera con mi vida, al fin y al cabo mi cuerpo es mi cuerpo y mi vida es mi vida. No, un día de estos nosotros vamos a tener que dar cuentas
de nuestro cuerpo y de nuestra forma de ser, incluso de toda palabra que sale de nuestra boca. En otras palabras más sencillas, Dios no nos llamó a seguir pecando, sino a vivir una vida santa para Él, separados para Él. El otro punto es vivir sabiamente, es decir siempre la verdad. Vivir sabiamente es decir siempre la verdad. A veces criticamos a alguien porque está haciendo algo que no es correcto, pero quizá nosotros podemos mentir. Y usted dirá, ¿dónde yo he mentido? ¿Dónde yo podría mentir? Bueno, no sé, usted es el que se conoce. Yo no le voy a decir a usted un mentiroso, no. Estamos hablando del manual. O sea, tenemos que andar siempre con la verdad. ¿Cómo nosotros podemos mentir? Bueno, hay que hacer un autoanálisis de nuestras vidas y quizás en algún momento se nos puede salir. Como, no sé, podría poner un ejemplo. Estaba a punto de llamarte, estaba pensando en ti y tal vez no lo estaba haciendo. Entonces, esos pequeñitos detalles a veces para nosotros eso no es nada, pero quizás no era cierto. Entonces, vea, esos son las cositas que cuando nos llaman por teléfono y contestamos y vemos que la persona ya a ratos no la habíamos llamado y decimos, wow, estaba pensando en ti, y tal vez es mentira. Entonces, vea, ahí es donde nosotros podemos fallar, porque tal vez usted dirá, no, pero eso es demasiado también. Bueno, ante Dios, una pequeña mentira es igual que una gran mentira. Así que debemos de decir siempre la verdad. Oye, de verdad que, mira, ni por mi mente estaba que me ibas a llamar hoy, pero ya que me llamaste, mira, quiero decirte esto, vea, cambia la cosa. Pero vamos, debemos analizar cómo nos comportamos con los demás. Nosotros sabemos qué es lo que sale de nuestra boca y qué es lo que llega a nuestros pensamientos. Usted conoce lo que está pensando. Usted conoce lo que le llega a su mente. Usted sabe lo que está en este momento pasando por su mente. Y no tiene que engañar a nadie, porque el que se engaña somos nosotros mismos. Usted sabe lo que sale de esa boca que Dios le ha dado. ¿Qué es lo que usted dice? ¿Qué es lo que está saliendo de nosotros? Todos lo sabemos. Murmuraciones, chismes, cizaña, mentiras, comentarios de malintencionados, de afectar a otros. No sé. Si todo lo antes mencionado está saliendo de nuestra boca, hay que trabajar en el asunto. ¿Por qué? Porque Dios tomará en cuenta todo lo que nosotros pensemos y analicemos. El salmista decía en el Salmo 139, si no me equivoco, antes de que yo piense decir algo, ya Dios sabe lo que voy a decir. Entonces, a Dios no lo vamos a engañar, porque Dios sabe y conoce todas nuestras intenciones antes de nosotros querer decirlo. Nosotros debemos de procurar al máximo el bienestar de los que están a nuestro alrededor, a través de nuestro comportamiento. De nuestra boca tiene que salir cosas buenas, cosas que ayuden a los demás, que les levante el ánimo, incluso a nosotros mismos. Tenemos que sacar palabras para nosotros mismos que nos alienten a nosotros mismos. No podemos esperar que la gente nos llame y decirnos, ¡ay, qué bonito! No, tenemos que a veces hablarnos a nosotros mismos. Use el espejo como ejemplo y háblese y dígase, levántate, camine. Sí, a veces tenemos que empujarnos nosotros mismos porque, mira, a veces no hay quien nos empuje. El otro día estábamos con un muchacho y se le apagó su vehículo. Y yo miré que él se bajó del vehículo y empezó a empujarlo él solito. Y corría y se montaba para lograr arrancarlo. Porque no había quien se apiadara de él a empujarlo. Y yo vi que él estaba ahí preocupado y entre otros muchachos lo ayudamos. Pero él estaba solito empujando su carro para poder arrancarlo, porque no había nadie en ese momento. Así que a veces nosotros tenemos que ser como ese muchacho. Hay que empujar el carro de la vida nosotros solos, porque no podemos esperar que llegue alguien, si no, se nos va el tiempo y se nos va todo lo que estamos planeando hacer. Así que nosotros somos como un libro, sí, que no importa la persona que lo abra, siempre va a encontrar buenos consejos. Sí, a veces nosotros decimos, no, un libro usted no ha visto que un libro diga, no, tú no me vayas a abrir porque tú eres latino, o tú no porque tú eres norteamericano, no, tú eres europeo. No, un libro está ahí esperando que alguien lo abra. Así somos nosotros, pero cuando lo abran, que encuentren algo bueno, que cuando una persona se nos acerque a nosotros, pueda encontrar el consejo que andaba buscando. Un libro no cambia las palabras. El libro, mire,
Si es para un norteamericano, las mismas palabras tiene. Si es para un latino, las mismas palabras tiene. Si es para un europeo, las mismas palabras. Usted no va a ver un libro diciendo, no, con este voy a cambiar porque este es norteamericano. Con este voy... No, el libro tiene las mismas palabras. Que nuestro mensaje sea el mismo. Que no cambiemos. Ah, con aquel sí me voy a comportar de esta forma, con este de otra forma y con aquel de otra forma. Así estaba Pedro en una ocasión hasta que llegó Pablo y le dijo, Pedrito, tú estás mal, estás actuando hipócritamente. Sí, Pablo reprendió a Pedro, porque Pedro, a pesar que era uno de los apóstoles de potencial al lado de Jesús, fue reprendido por el apóstol Pablo por portarse de esa forma. Nosotros tenemos que ser como ese libro. El libro sigue diciendo lo mismo sin importar quién lo esté leyendo y quién lo esté abriendo. Ahí en el 4.6 de la carta de Tesalonicenses, primera carta de Tesalonicenses 4.6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Que ninguno agravie, o sea, engañe a su compañero, a su amigo, que ninguno haga eso. Tenemos que ser leales, tenemos que ser personas que confíen en nosotros, que las personas puedan decir, en este sí voy a confiar porque es una persona de palabra, una persona decente. No, pero dicen, hombre, ese tipo cambia de opinión cada ratito, es bipolar. No, nosotros no podemos ser de esa forma. Tenemos que ser personas que cumplimos lo que decimos. El tercer punto es vivir sabiamente, es mostrar el verdadero amor. Sí, porque hay un amor fingido. El amor se demuestra en todo tiempo y en todo momento. Sí, no en las buenas nada más, sino en las buenas y en las malas. Desde una palabra hasta un gesto demuestra lo que somos, ese afecto. Dios manda que nos amemos los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses, en la misma carta, capítulo 4, verso 9 dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. La recomendación es clara. No hace falta explicaciones, no hace falta escribir acerca de esto, les dice el apóstol Pablo. No importa decirles lo que, o no importa en este momento hablarles de esto, porque ustedes ya lo saben. Y Dios lo ha recomendado, que os améis los unos a los otros. No, yo no te amo porque tú perteneces al partido tal, tú perteneces al otro partido. No. Anoche había un muchacho ahí peleándose con otro por el partido de los Yankees contra los Dodgers. No, ¿por qué? Es un partido simplemente. Nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. La recomendación es clara: nunca hagan daño ni engañen a otro creyente. Este asunto es serio, dice el apóstol Pablo. No deben de engañarse los unos a los otros. No se deben de engañar los miembros de la iglesia, dice en otra versión, ni aprovecharse de ellos. Búsquelo y verá. Ya les hemos advertido, porque Dios tomará juicio y tomará cartas en el asunto de esto. Así que no vale la pena engañarnos los unos a los otros, porque a la final nosotros salimos engañados. Y el último punto sería: vivir sabiamente es vivir en tranquilidad. Take it easy, dicen por ahí en inglés, ¿no? Just relax. ¿Por qué se apura? ¿Por qué anda afanado? ¿Qué? ¿Cuáles son esas carreras? Va tarde. Puede cometer un accidente. Sí. Hay gente que por andar corriendo no hace las cosas bien. Nada que se hace corriendo se hace bien. Hay que hacer las cosas con tranquilidad. Tenemos que tener tranquilidad. Usted no nació para andar corriendo. Todo lo que se hace a la carrera no va a funcionar. ¿Por qué tiene que ser hoy? Deje para mañana, aunque por ahí hay un refrán: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero si no se puede, no se puede. ¿Por qué hay que hacerlo? Mire, decía un tío mío por allá que ya está en la presencia de Dios, y decía: de noche todos los gatos son pardos. Decía, todos los gatos son del mismo color. Usted no ve un gato dentro, a menos que sea blanco, ¿no? Pero todos se ven iguales, decía él, de noche. Por eso que a veces cuando hacemos las cosas corriendo, aunque esté de noche, otro día cuando amanece, que nos damos cuenta, dicen: ¿y eso estaba ahí? Claro, estaba ahí, pero no lo viste porque estaba oscuro. Por eso es fácil mantener la calma cuando nosotros dependemos de Dios. Es difícil mantenerla cuando no dependemos de Dios.
Así que en medio de la tempestad es cuando nosotros debemos de tener tranquilidad. Allí mismo en la carta de Tesalonicenses, en la primera carta 4:11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Mire, usted va a ver que el apóstol Pablo siempre se mantenía ocupado. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Estamos viviendo en una era donde todos queremos depender de alguien. Vivir del gobierno, vivir que nos ayuden, que nos den todo regalado, que nos den todo fácil, que la comida venga cocinada. No, el apóstol Pablo recomienda acá que procuréis estar tranquilos, pero trabajando. Sí, Jesús tuvo esta dificultad con con aquella gente de su tiempo, que el sábado ellos pasaban durmiendo, no querían hacer nada. Y Jesús trabajaba los sábados. Y cada vez que se reunía les decía, no, pero que tú andas haciendo cosas los sábados. Y él tenía esta palabra y decía, mi padre aún trabaja y yo también. ¿Por qué? Pero tranquilo. La cosa no es trabajar para matarse, sino es trabajar con tranquilidad. Tranquilo, te relax, dice. Mire, la recomendación del apóstol es unas palabras así más tranquilas de entender. Dice, tratemos de vivir tranquilos. Esto dice en otra versión, ocupémonos de nuestros propios asuntos y trabajemos. Sí, a veces estamos enfocados en los asuntos de otros y los nuestros nos dejamos a un lado. Mire, como ya antes les hemos ordenado que lo hagan, dice el apóstol Pablo, como ya se les ordené, hagan las cosas tranquilas, relax, tranquilo, paciencia. Tenga esa paciencia. Mi padre me enseñó a mí a tener paciencia. Mi papá se sentaba a comer y él comía despacito. Y él decía, nadie me está apurando. Estoy alimentando mi cuerpo y lo hago con tranquilidad, disfrutando lo que tengo enfrente. Hay gente que van manejando y tragadas y hacen la comida, porque no están comiendo, están llenándose nada más. Y no es igual comer como llenarse, como estar llenando un saco, no. Usted tiene que disfrutar lo que se come, no importa el menú. Lo que importa es que usted se disfrute ese platillo que está comiendo. A lo mejor es arroz blanco solamente con tostones, pero se lo disfruta. O son frijolitos negros con arroz blanco, pero disfrúteselo. No se llene por llenarse, sino coma con tranquilidad. Hay que aprender de Dios, hay que aprender del manual bíblico, hay que aprender del que hizo el manual. En medio de la tempestad, en medio de la tensión en la familia o en el trabajo, hay que estar tranquilo. Vivir sabiamente es saber trabajar. Así que en algo que nadie más hará por nosotros es trabajar, al menos que nosotros queramos vivir del sistema o del gobierno. Dice el verso 11 que ya acabamos de leer, pónganse como objetivo, en una versión más moderna, vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como lo instruimos anteriormente. Estamos en la viña del Señor y somos sus labradores. Todo lo que vale la pena en la vida lleva mucho esfuerzo y trabajo. Así que con estas palabras yo me despido en la tarde de hoy. No dependa de nadie, dependa de Dios. No dependa de un partido político, dependa de Dios. No dependa de lo que va a suceder este martes, dependa de Dios. Trabaje, gane quien gane, usted se tiene que levantar a las 6 de la mañana a trabajar, pero hágalo con alegría, sabiendo que de ese trabajo que usted va a hacer hoy, va a proveer para su familia, va a proveer para los suyos. Pero dependa de Dios. Sea inteligente, como dice acá esta reflexión. Vivamos sabiamente. Vivir sabiamente es vivir inteligentemente. Es saber levantarse y es saber acostarse. Es saber despertarse. Es saber sentarse. Es saber caminar. Es saber dirigirse en la vida. Es vivir tranquilo. Trabajando todos los días, pero descansando. Sí, porque hay gente que no trabaja, pero vive cansado. Y hay otros que viven trabajando y no se cansan, porque saben trabajar,
saben descansar, saben tomar las cosas como se deben de tomar. Así que en esta noche, analiza tu vida, piensa qué es lo que está pasando contigo, por qué te está sucediendo lo que está pasando. Trabajas y trabajas, tu dinero no aumenta, tu dinero no rinde, algo está pasando, hay rotos por ahí que hay que tapar. Así que en el nombre de Jesús yo declaro hoy que todo lo que tú toques sea prosperado, pero tócalo, trabaja, sal por la vida, sal por ahí. No dependas de un sistema, no dependas de un gobierno. Aprende a depender de Dios, que Él te dará la fuerza para trabajar y rendir para tu familia. Que Dios te bendiga, que Dios te colme de ricas bendiciones, y recuerda que todo lo que hagas hoy, mañana te llega por correo. Por eso, hacer cosas buenas. Padre, gracias te doy por esta reflexión. Bendice nuestras vidas, bendice la vida de nuestras personas que están al otro lado de estas cámaras. Señor, glorifícate en ellos. Si hay respuestas para ellos, tráelas, Señor. Si hay peticiones, Señor, contéstalas, por favor. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo soy Marvin Mayorga. Recuerda que Dios te ama y nosotros también. En el nombre de Jesús, cuídate mucho. Bye bye. Chao, chao.